Estamos escuchando la realidad y la lógica económica del país vecino uruguayo, que difiere mucho de lo nuestro, pero de vistas al futuro, independientemente de la cuarentena, que ya es un tema, y la pandemia que agotó, ¿cómo vemos o qué parámetros vemos que puedan ser novedosos o útiles para la economía? Bueno, es difícil salirse de ese tema, incluso en la cuestión económica, porque evidentemente tanto la economía mundial, la de nuestros socios especialmente, y la actividad económica en el país están muy determinadas por la evolución del cierre de las empresas, del comercio, los problemas que hay en el transporte, y por lo tanto en todo lo que es la caída tanto de la demanda como de la oferta. Es decir, hay como una especie de depresión, diríamos, entre comillas. Entonces es difícil salirse de eso, sobre todo porque no se sabe cuándo se termina. Entonces, dejando esta cuestión de lado, sabiendo qué es lo determinante de lo que está pasando en la economía y de lo que puede pasar durante el resto del año, hay algunos aspectos que pueden ser positivos, como los avances que estarían ocurriendo en la negociación de la deuda externa. Esto no es un detalle, es un aspecto importante, porque despejaría el horizonte financiero del Estado y también de las expectativas acerca de la cesación, de la continuación de la cesación de pagos de la Argentina de los bonos de legislación extranjera. Esto es un elemento para mí positivo. Después vendrá ver el comportamiento de los agentes, es decir, de la familia, de los empresarios, ver cómo se comportan en la medida que por ejemplo, se resuelva o se vaya resolviendo el tema de la deuda y cómo se vaya abriendo los negocios y las empresas. Juan Miguel, aspecto positivo también. Juan Miguel, ¿qué tal? Buen día, soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buen día. Buen día. Te hago un punto ahí, ya que mencionaste el tema de la deuda. Viste que en la Argentina es difícil saber cómo salió un partido de fútbol, porque nos cuesta, digamos, ponernos de acuerdo en cosas como muy básicas, como puede ser eso, el resultado de un partido de fútbol. Ahora estamos en un punto en que no nos ponemos de acuerdo si estamos o no estamos en default. Es algo que me parece que solamente pasa en la Argentina. ¿Vos podrías clarificarnos, vos que estuviste trabajando años en la Comunidad Económica Europea o para ellos, decirnos cómo se está viendo la Argentina en ese punto en concreto? ¿Estamos o no estamos en default? Mira, default es una palabra, diríamos, que requiere alguna adjetivación. Los especialistas, yo no soy un especialista en temas jurídicos de la deuda externa, de la deuda pública en general, entonces sí hay distintas instancias. Lo que hay efectivamente es una cesación de pago. Argentina ha dejado de pagar no todos los bonos, sino los bonos de legislación extranjera. Los de legislación nacional en pesos se han pagado, y los en dólares se han reperfilado. Entonces lo que tenemos es por un lado, es una parte no se está pagando, lo otro se reperfiló o se sigue pagando, y dentro de esta cuestión algunos hablan de lo que podría ser un default controlado, porque en cierta manera es selectivo si uno mira la panoplia de bonos, ¿no? Porque son unos bonos, en particular los que se han dejado de pagar, los servicios, y dentro de ellos lo que hay, o con respecto a ello, lo que hay es una negociación en marcha. Es decir, hay una buena fe, tanto de un lado como de otro, en negociar para reperfilar los pagos, los servicios de esos bonos, entregando básicamente otros bonos. Entonces es un default, diríamos, como acá solemos utilizar mucho las entrecomillados, ¿no? Es un default entrecomillado. Lo que pasa es que por allí hay instituciones como las agencias de riesgo, de calificación de riesgo, que tienen que ponerle un mote a determinadas situaciones. Entonces es muy probable que lo que se encuentre es algún tipo de default como palabra, y algún tipo de explicación o de observación o de análisis con respecto a la especificidad del tipo de default que tenemos. Entonces eso es un poco lo que podríamos explicar desde el punto de vista técnico con respecto a la situación actual de la deuda argentina. Bien, ¿no? Y te hago una pregunta siguiendo lo que te preguntaba Leandro y lo que veníamos hablando la semana pasada con otro economista, que bueno, claramente el segundo semestre es un gran desafío para todos los países, de cómo encararlo y cómo hacer para que la caída que ha tenido el primer semestre no sea tan profunda y que de alguna manera se recupere en cada país.
Y nos decía este economista que hablamos la semana pasada que la Argentina no tenía demasiadas herramientas como para hacerlo, que más bien se inclinaba porque la herramienta que iba a usar, que ya estaba utilizando, es la emisión, porque ya que no puede tomar deuda justamente por esto que estamos hablando del default, que los demás países sí van a tomar deuda, como recién hablamos con Uruguay puede tomar deuda a muy bajo costo. En el caso de Argentina parecería que la única herramienta que tiene es la emisión, pero obviamente la emisión llega hasta un punto, porque después te genera inflación y te puede generar una hiper. Bueno, ¿vos qué medidas ves, si es que ves que esta es la única? Esa sería una pregunta, es la única medida que puede tomar el gobierno, mayor emisión, y si fuera esa la única, ¿cuál sería el límite para no llegar a una inflación descontrolada o una hiperinflación? Uno tiene a corto plazo 3 herramientas: la política monetaria, la fiscal y diríamos, las políticas de ingreso. Todas ellas conforman, diríamos, un todo, porque están vinculadas entre sí. La política monetaria, que es lo que se está utilizando, se está haciendo básicamente emisión para financiar el mayor gasto público y derivado, diríamos, de la situación, ya sea por erogaciones a la seguridad social, por las derivaciones, digamos, a todo lo que es subsidios sociales o subsidios al sector privado. Estas transferencias, diríamos, que está haciendo el gobierno, se están financiando básicamente con eso, que además en una circunstancia donde lógicamente la recaudación cae, entonces ni los mismos gastos ordinarios que ya tenía el Estado se pueden estar financiando. También hay que financiar eso con emisión. O con alguna colocación de bonos que sirve para pagar algunos, repetir algún bono, etcétera. Es decir, pero básicamente, tal cual como le dijo el colega, hay una emisión monetaria. Y se está utilizando la política fiscal financiada con emisión monetaria. La política de ingreso está atada a eso, o sea, la política fiscal en realidad tiene que ver con políticas de ingreso, o sea, se está tratando de asegurar un mínimo de ingreso a los grupos sociales vulnerables y al mismo tiempo algún tipo de financiamiento o de aliviamiento de las cargas fiscales o de intereses, de deuda y demás al sector privado. Que puede estar más o menos trabada, más o menos eficiente su gestión, pero ese ha sido el enfoque. Incluso sobre la marcha se ha cambiado el uso de, por ejemplo, de intermediación financiera para hacerlo de manera más directa y que sea, por lo tanto, más asequible por parte de los empresarios, los comerciantes. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que, como vos decís, y como dicen todos, eso tiene un límite. Y el límite está por un lado, en la aceptación de los pesos por parte de los privados, es decir, la demanda de lo que se llama técnicamente la demanda de dinero. Si la gente por un momento dado no quiere tener tantos pesos en el bolsillo o en las cuentas corrientes, corre a comprar bienes o a convertirlos en dólares, eso, o en el mercado marginal, eso significa que rápidamente se puede transformar en algún tipo de aceleración de la tasa de inflación, y ese es el temor que hay, y la idea es que seguramente el Banco Central eso lo tiene en cuenta, eso hay un 100% casi de seguridad, y que por lo tanto lo que uno espera es que ya se tenga un plan de una programación monetaria para ese momento, para el momento en que los agentes, viendo cómo evoluciona la demanda de dinero, o lo que es la inversa, que es la velocidad de dinero. La medida que la gente se saca de los pesos porque tiene desconfianza o espera cosas peores a futuro, en términos de pérdida de poder adquisitivo, se saca los pesos de encima. La contracara de esto es la confianza, y es ahí que es el instrumento que yo creo que todo el gobierno tiene para poder conseguir salir adelante. Y es un instrumento, diríamos, que tiene que ver con la psicología de los agentes. Es decir, ver de qué manera influir en las familias, en los argentinos en general, en que se sientan que el gobierno tiene las cuestiones bajo control y que va a minimizar el daño económico y que se está haciendo todo lo posible y que el día de mañana no va a haber un salto inflacionario, devaluatorio o algún tipo de medida que atente contra la propiedad privada, por ejemplo, ya sea de depósito, de acciones, de bonos, etcétera. Y eso es muy importante. Los argentinos somos altamente sensibles, es decir, no somos Suiza, no somos Canadá, donde no han ocurrido eventos de esa naturaleza por muchos años, sino que estamos muy acostumbrados, nuestra cabecita funciona con una altísima velocidad a esas cuestiones, que rápidamente captamos problemas,
Y entonces cada medida, cada discurso, cada palabra salida de cualquier parte del oficialismo que hable en ese sentido, desespera a los agentes en un clima de desesperación. Es decir, agregarle leña al fuego. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces yo creo que esa herramienta de tipo comunicativa, o de comunicación, es absolutamente fundamental. Y creo que por ahí hubo, diríamos, deslices o errores por parte de algunos miembros, digamos, del frente que hoy gobierna, que ha sido lamentable. Porque mientras el presidente y algunos miembros del gabinete insisten justamente en generar confianza, por ahí hay algunos que cometen ese error, querido o no querido, la verdad se desconoce, que debiera acallarse, diríamos, independientemente de su opinión, porque el país está en emergencia, la sociedad se está desbarrancando, y uno no puede estar soplando a favor del desbarranque. Es una responsabilidad social que tienen los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, los ministros, todo lo que tiene que ver con el aparato gubernamental. Ese yo creo que es el principal instrumento. ¿Por qué? Por un lado no rechazarían el peso y permitirían que el Banco Central pueda hacer una programación monetaria para evitar problemas con el dólar, con la inflación y por supuesto con la tasa de interés, y por tanto que la economía pueda, cuando se den las condiciones, salir adelante. Y por otro lado permitiría que la gente que por ahí le sobra plata porque todavía puede ganar ingresos y gasta menos, o aquellos que tienen unos ahorros, no corran a mantenerlos atesorados o comprar dólares, sino que puedan realizar los gastos que corrientemente realizarían. Es decir, por ejemplo, si tenían plata ahorrada para comprar un auto, ahora que hay algunas oportunidades, vayan y compren un auto. Bien, Juan, te doy una consulta. ¿Nos esperás un minuto en línea y sí, vamos y volvemos una tanda? Sí, por supuesto. Dale, gracias. Transmite. Estamos hablando con Juan Miguel Massot, que es director del área de investigación de la Universidad del Salvador, economista. Y bueno, Juan Miguel, te quería hacer una pregunta para redondear un poco la idea. ¿Cómo ves el tema de este famoso impuesto a la riqueza que están diciendo que van a insertar en la economía? Bueno, hay algunas discusiones sobre o bastante discusión a nivel social y también en el plano político. Así que hay que ver exactamente qué es lo que termina siendo sancionado y aplicado. A veces, si bien en el plano internacional es verdad que hay algunos países que han aplicado algunos impuestos adicionales, hay que verlo en un conjunto. Por un lado, que esos impuestos cómo se insertan en todo lo que es el sistema tributario de un país. Argentina ya dispone de impuestos de ese tipo, el impuesto a los bienes personales, etcétera. Es decir, no podría haberse hecho algo con respecto en esa línea para no agregar otro impuesto más en Argentina, de los cientos y cientos de impuestos tasa que tenemos, sino que si se deseaba, por ejemplo, que 1000 y pico de contribuyentes, que ya son contribuyentes, hagan una contribución adicional, como de emergencia, podría haberse tratado dentro de los mismos impuestos que ya están legislados, o bien, a mi entender, y esto es por supuesto es una opinión absolutamente personal, quizás conversado con esos mismos grupos, ya que son 1500, estamos hablando de muy poca gente, muy pocos contribuyentes, muchos de ellos grandes empresarios, que se pueden reunir perfectamente y conversar para solicitarles una contribución especial a través de un bono o de cualquier otro medio, más que legislar un impuesto. Me parece que eso es una exageración en el sistema tributario argentino y es altamente sensible porque implica algo no voluntario, cuando podría haber sido voluntario. Hubo otros momentos históricos en la Argentina, incluyendo el año 2002, 2003, donde grupos empresarios y empresarios individuales hicieron una contribución especial a la estabilización y económicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el argentino y los inversores empresarios, cuando se les habla bien y se les habla en las circunstancias que estamos,
Estoy seguro que se podría haber arreglado con ellos perfectamente una contribución especial, extraordinaria, y en el marco de generación de confianza al mismo tiempo, porque son esos mismos empresarios los que después tienen que invertir o dejar sus ahorros en el país. ¿Se entiende? Es decir, en vez de construir puentes, se destruyen puentes cuando esas personas ya se sienten con desconfianza de por sí. Entonces, lo que habría que generar, como decíamos hoy, es confianza, y hubiese sido positivo. O bien utilizar los instrumentos tributarios, los impuestos ya existentes, y si se pensaba que eso no era factible, por alguna razón jurídica, se podría haber pensado en instrumentos como esto, colocar un bono voluntario, patriótico, o bien simplemente una contribución, ¿no? Que no se devuelva, especial, y listo. Porque fíjese una cosa, son esas fortunas justamente las que tienen mayor capacidad de eludir esos impuestos. Claro. ¿Se entiende? Es decir, hay que ser un poquito más inteligente en estas cuestiones, más cooperativos, y resolver tratando de unir y sumarlos al barco que se está hundiendo. Es decir, cuando vos tenés los buenos marineros, buenos capitanes, los que tienen experiencia como equivalente, ¿no? En este caso son los capitalistas, en vez de sumarlos, vos los sacás del barco y le pegás. Eso no tiene mucho sentido. Bien. Como lógica política, ¿eh? Sí, se entiende, Juan. Bueno, es lo contrario a lo que nos acaban de decir. Lo mismo que vos, pero en Uruguay sucede lo contrario. Así que bueno, Juan, estaremos nuevamente en contacto, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya interesado a la audiencia. Muy bueno. Juan Miguel Mazzotta hablaba con nosotros, economista, director del área de estudios económicos de la Universidad del Salvador, y qué distinto el panorama, ¿no? Entre una cosa y otra. Así es, por eso